Muy buenas tardes. Vamos a iniciar ya esta cruzada de diálogo y formación para la función de supervisión en honor a Margarita Zorrilla Fierro. Como ustedes saben, y los que no se pudieron sumar ayer, Margarita María Zorrilla Fierro ha sido una destacada maestra, escritora, investigadora, docente que queremos seguir refiriéndonos a ella en presente porque sigue aquí su espíritu, su trabajo y nos sigue dando frutos. Participó en el diseño, evaluación, planeación y dictaminación de numerosos planes y programas educativos, así como en comités, consejos académicos y fondos mixtos. Celebramos su vida y asumimos su legado. Queremos también poner en el centro de la reflexión los grandes lineamientos que nos da el informe de la UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestro Futuro. Ariel, ¿si puedes poner la que sigue? ¿Qué implica reimaginar juntos nuestro futuro? Construir un nuevo contrato social para la educación que tome en cuenta estos 5 pilares. Las pedagogías de la cooperación y la solidaridad, los planes de estudio y los bienes comunes de conocimiento en evaluación, la labor transformadora de los docentes, salvaguardar y transformar escuelas y educación a través de diferentes tiempos y espacios. Y lo sintetizamos en los 5 elementos claves del proceso educativo. Y la siguiente, por favor. La pedagogía, el currículo, la organización escolar, la profesión docente y los ecosistemas de aprendizaje. Todas de una o de otra manera, todas estas conferencias para provocar ese diálogo y reflexión con ustedes, supervisores y supervisoras, nos dan elementos para reimaginar juntos nuestro futuro educativo, nuestros futuros en educación. Y Fernando también habla de los 4 detonantes fundamentales de estos 5 ejes. La que sigue, por favor. Y estos son investigación e innovación, solidaridad global y cooperación internacional. Esta vinculación con la academia, con las universidades, que los sistemas educativos, en este caso nuestro de Nuevo León, estén vinculados con las universidades en procesos formativos de investigación, de construcción de conocimiento, de innovación, y la importancia de la participación social. Estos 5 ejes y 4 acciones catalizadoras nos servirán como impulso para la construcción de ese contrato social que tiene que partir de la discusión y el análisis desde la base de las escuelas, que es donde sucede la educación formal. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a la maestra Elisa Bonilla, la doctora Elisa Bonilla, que ha dedicado su vida a este tema, a la educación y a este tema que nos comparte leer y escribir en la escuela y en el mundo. Si nos hacemos la pregunta de quién es Elisa Bonilla, obviamente todos nos contestamos que es la artífice del nuevo modelo educativo o quien coordinó ese pensamiento clave para articular desde una imagen del modelo educativo hasta una realidad que conjugaba aprendizajes clave, como se le llamó en su momento, pero también autonomía curricular, creatividad y la innovación. Es licenciada en Matemáticas por la UNAM, maestra en Educación Matemáticas por la Universidad de Cambridge, donde también hizo estudios de doctorado en Educación. Fue profesora visitante recientemente de la Universidad de Harvard, de 2019 y 20, y 2016 a 2018, directora general de Desarrollo Curricular de la SEP, donde, como decíamos, coordinó la construcción del nuevo modelo educativo. Desde educación inicial para niños también de 0 a 3 años. Como directora general de materiales educativos de la SEP, de 1993 a 2007, coordinó el Programa Nacional de Lectura que dio origen a las bibliotecas escolares y de aula. Fue directora de la Fundación SM, directora de contenidos educativos de Ediciones SM, y hoy es consejera también de SM.
y de esta manera contribuye en el diseño de estrategias sobre temas educativos. Para mí, Elisa Bonilla es un referente en este tema que nos comparte. Es además una de las impulsoras de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, incansable en esta tarea de aprendizajes clave, aprendizajes fundamentales y cómo elevar la calidad educativa, sobre todo desde esta lectura y escritura para leer el mundo al mismo tiempo que abrimos las hojas de un libro y de alguna manera fortalecemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Elisa, es un privilegio tenerte con nosotros hoy, con todos los supervisores y supervisoras, y quiero decirte que además lo estamos subiendo a YouTube para que otros maestros también se puedan enriquecer con tu visión y tus propuestas de cómo repensar, reimaginar la función supervisora para impulsar esto, leer y escribir en la escuela y en el mundo. Adelante. Muchísimas gracias, es lo primero que tengo que decirles. Quiero pedirles, por favor, si me pueden habilitar la función de compartir pantalla. Y mientras eso ocurre, agradecer muchísimo a la doctora Sofía Leticia Morales, secretaria de Educación de Nuevo León, la posibilidad de encontrarme hoy aquí con todos ustedes. Es un gusto inmenso y un honor, la verdad, estar en esta cruzada de diálogo y formación para la función de supervisión. Ustedes tienen, creo que ya puedo, déjenme ver si es que sí, ya está. Ustedes están viendo mi pantalla, quiero creer, sí. Sí, aquí la estamos viendo. Muy bien. Pues me da muchísimo gusto, como digo, estar aquí con ustedes. Esta charla la he titulado Leer y escribir en la escuela y en el mundo, y ahora van a ver por qué. En primer lugar, la primera lámina está dedicada, como dijo ya la doctora Morales, en homenaje a nuestra querida doctora Margarita. Margarita, conjuntamente con la doctora Morales, conmigo, con varias otras mujeres, armamos esta red que se llama Mujeres Unidas por la Educación. Y justo el día de hoy, aquí les voy a dejar en el chat para que ustedes lo descarguen, este artículo que estaba programado para publicarse el día de hoy y que Margarita ya no pudo ver publicado. Es su último artículo. Es un artículo en el que habla sobre la Secretaría de Educación Pública, responde a su visión de la SEP. Es un artículo que estamos publicando cada 15 días en la Red de Mujeres Unidas por la Educación para celebrar 100 años del derecho a la educación con la efeméride de 100 años de la Secretaría de Educación Pública, y Margarita hace un recuento en este artículo desde la federalización educativa a partir del año 1992, cuando ella se involucró más de lleno desde la función pública en la educación. Antes había sido sobre todo docente y investigadora, y es un recorrido es muy lindo, y pues ese es un homenaje que hacemos aquí a ella y que ojalá el artículo les interese a ustedes. Y entrando en materia, les diría que esta charla, esta conferencia que me ha pedido Sofía Leticia Morales darles hoy a ustedes, es una invitación a varias cosas. La primera es una invitación a leer, a estar al día, y que la lectura nos haga pensar y nos haga conectar. Lo que yo he tratado de hacer aquí es traer las ideas de varios autores que no se conocieron entre sí, que tampoco leyeron los textos probablemente unos de otros, pero justamente nuestro privilegio como lector es convocarlos y es traer las múltiples ideas a que convivan en un solo discurso. Y que eso precisamente en consecuencia a nosotros que tenemos, ustedes en particular los supervisores, tareas muy concretas, nos lleve a actuar, a tomar decisiones para modificar, para mejorar, para cambiar las cosas. Entonces, la charla tiene como objetivo analizar la relación entre las políticas públicas y el derecho a la educación,
Parto del principio de que la escuela debe ofrecer a los estudiantes un pasaporte de ciudadanía del país de la cultura escrita, y voy a tratar de explicar qué quiere decir eso. Y vamos a revisar algunos ejemplos de políticas con sus aciertos y sus desaciertos. Ustedes están en el arranque de un nuevo gobierno y tienen toda la posibilidad de plantearse nuevas políticas, atender a los desafíos. Entonces, los dejo con la pregunta de qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar la situación. Decíamos hace un momento que en 2021, o sea, apenas el año pasado, en octubre, celebramos un siglo de la creación de la SEP, es decir, que han transcurrido 100 años desde que el Estado mexicano puso la primera piedra para construir un sistema educativo que garantice la educación para todos, la educación universal. En 1921, cuando esto pasó, el 70%, 7 de cada 10 adultos no sabía ni leer ni escribir. Hoy ese porcentaje al censo de 2020 bajó a poco más del 4%. También para el censo de 2020, la escolaridad promedio de la población mexicana es de 9.7 grados, casi primero de bachillerato. En Nuevo León es más alta, es del 10.7, o sea que el promedio de los neoleoneses es segundo de bachillerato prácticamente. Y también quiere decir a nivel nacional que más de la mitad de los mexicanos mayores de 15 años ha cursado al menos la escuela secundaria. Cuando yo llegué a la SEP en 1993 y veo aquí a muchas compañeras, algunos compañeros de mi rodada, este promedio de escolaridad no llegaba a sexto de primaria. Entonces, eso es lo que hemos avanzado en estos, digamos, casi 30 años en lo que se refiere a la escolaridad, al número de años que cursan los mexicanos. Y si aquí comparamos en particular Nuevo León con el nivel nacional, ustedes pueden ver que la escolaridad promedio de 2000 a 2020, o sea, tomando los últimos 20 años, ha subido de 8.8 a 10.7, mientras que a nivel nacional pasó de 7.5 a 9.7. Nuevo León está por arriba de la tabla. Tiene algunos retos, en particular están más escolarizados los hombres, 10.9, y 10.6 las mujeres. Y la gran pregunta que les hago aquí es, como ya nos mostraba hace un momento la doctora Morales, está bien que aumente la escolaridad, pero ¿qué pasa con los aprendizajes? Aumentar la escolarización no es sinónimo de que los chicos estén aprendiendo, y si me preguntan, ese me parece que hoy es el mayor desafío que tenemos como país y que sin duda tiene también Nuevo León, pero también tiene la gran oportunidad al estar arrancando en esta nueva administración para plantear nuevos derroteros y nuevas formas de alcanzarlos. Hay que decir también que en ese trayecto, en los últimos 20, 30 años, los retos y las demandas que la sociedad actual plantea a los niños y los jóvenes para que vivan con bienestar son muy distintas. Todavía hace 20 o 30 años había suficientes empleos manuales y hoy cada vez más los retos son absolutamente de una demanda cognitiva alta. Aquí les puse esta comparación. Me gustó mucho la foto de toda esta generación de chicos que ya son de realidad virtual, y yo me acordé, como seguramente muchos de ustedes, teníamos nuestro Viewmaster y veíamos el mundo a través de esos disquitos. Bueno, si lo ven en esa comparación, pueden ver cómo el mundo cambia a una velocidad grande, y si lo ven desde el punto de vista del objeto mismo hay una diferencia importante, pero si lo ven desde el punto de vista de los empleos que hay atrás para construir una cosa y otra, y de imaginar una cosa y otra, ciertamente requiere de habilidades cognitivas muy distintas. Y si nosotros queremos poner a nuestros niños y niñas
en esa frontera del conocimiento de los mejores empleos, tenemos que garantizar sus aprendizajes. Entonces, lo que sabemos hoy es que con base en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, la escuela mexicana está muy lejos todavía de garantizar que todos sus egresados sean ciudadanos plenos de la cultura escrita. Aquí, mientras oía a la doctora Morales, me permití hacer un screenshot de su pantalla y aquí queda esta evaluación de medición de aprendizajes en el caso de Nuevo León. Aquí están las dos láminas que ella nos acaba de leer, no las voy a repetir, pero sí me parece esto muy crítico que los niños de segundo de primaria, casi el 40%, 37.02, no puedan leer una palabra y que no puedan leer un enunciado con fluidez y que todavía en tercero de primaria casi 1 de cada 3 niños no puedan leer un enunciado con fluidez, ni una historia con fluidez. Creo que todo esto nos pone en la película de estos otros resultados que yo traía para ver el día de hoy. Si ustedes ven el TERCE que se aplicó en 2013 y recién acaba de salir los nuevos resultados, confieso que no los he estudiado en el mismo detalle, pero sí he visto los resúmenes que dicen que la región de América Latina está en una prueba que se aplicó en 2018, antes de la pandemia, peor que estaba en 2013 como región latinoamericana. De México no sabremos con tanto detalle porque la Administración Federal decidió que no se publicara el reporte de México, entonces no tendremos los datos hoy se llama ERCE, el cuarto estudio, este es el tercer estudio el que está puesto aquí. Pero si vemos este tercer estudio, también nos estaba diciendo cosas muy graves. A nivel de América Latina, que es la primera tabla, los niños de tercer grado de primaria, casi el 40%, el 39.5% estaba en el nivel 1, el nivel de desempeño más bajo, el que prácticamente no comprende lo que lee. Y en el caso de México era claramente 1 de cada 3, 33.1%. La cosa mejoraba poquito para sexto de primaria, pero no suficiente. Mejoraba a nivel de la región porque bajaba de 39.5 a 18.4, pero en el caso de México subía o sea, comparativamente el 18.4 contra el 30.3 nos pone en una situación muy crítica. Los resultados de Planea de 2017, ustedes también los conocen bien. Más de un tercio, el 34% de los alumnos apenas son capaces de identificar, esto es sexto de primaria, definiciones y explicaciones en artículos de divulgación científica muy elementales, y no eran capaces de los niveles subsecuentes. No me voy a detener aquí, ustedes conocen estos resultados. Perdón, esto no es sexto de primaria, esto es tercero de secundaria. Esto ya es el final de la educación básica, pero no es muy distinto del de sexto de primaria. El caso de PISA también es muy crítico. Estamos varios ciclos escolares por detrás de la media. Se calcula que México está cerca de 2 ciclos escolares de los países que están en la media, que son fundamentalmente Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, y casi 4 grados escolares por debajo de los países que están hasta arriba de la tabla, que son sobre todo los países orientales como Singapur, las zonas de China como Hong Kong, Shanghai, etcétera, Japón, que están hasta arriba de la tabla, y en el caso de Europa, especialmente Finlandia. Entonces, tenemos un rezago respecto del resto del mundo, o sea, tenemos un rezago respecto de la región, pero tenemos un rezago respecto del mundo también. Entonces, la gran pregunta es qué camino tomar, ¿no? Y como les dije que les iba a traer autores, aquí traje a Lewis Carroll y esta lámina que me gusta mucho, de Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta al gato: ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y entonces el gato le responde: eso depende mucho de a dónde quieres ir. Y Alicia le dije: poco me preocupa dónde ir.
Y entonces el gato dice, entonces poco importa el camino que tomes. ¿Qué camino tomar es realmente la pregunta? Y si tenemos claro el camino, más fácil, el derrotero de a dónde queremos llegar, más fácil será tomar decisiones. Yo creo que hoy el camino que se han propuesto ustedes en el estado de Nuevo León es justamente atajar estos serios problemas de aprendizaje y garantizar que la educación que se imparte en cada una de las escuelas de Nuevo León sea de calidad, de manera que todos los niños y todas las niñas aprendan. En ese sentido, recordar aquí algo que ustedes saben muy bien, que consiste en qué es una política pública. ¿Por qué necesitamos una política pública? ¿Por qué no se trata solamente de poner un programa, un proyecto? Hay una gran diferencia. Se requiere de una política porque necesitamos un curso de acción estable, un curso de acción que lo impulse la autoridad y que tenga un objetivo concreto, que es resolver este problema público relevante, que es que nuestros aprendizajes fundamentales tienen serios retos. Hay que hacerlo a través de procesos, no se hace con una sola acción. Y es una responsabilidad de diversas instancias gubernamentales que requieren estar coordinadas, que se pueden coordinar además externamente o no, con otros agentes económicos y sociales, como pueden ser entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, las agencias multilaterales e incluso otros gobiernos nacionales o estatales. Pero siempre debe partir, como decíamos con la lámina de Alicia, de una visión concreta de lo que queremos lograr, de a dónde queremos ir. Y aquí está mi visión. Mi visión es precisamente el anhelo de la universalización de la educación con calidad, esto de que todos aprendan a leer y a escribir, que sea resultado a leer y a escribir en un sentido amplio de la palabra, en un sentido del nivel 4 de PISA o de Planea, ¿no? de tener un dominio de la cultura escrita y no unos rudimentos que nos ponen en los primeros niveles, y que ese aprendizaje sea resultado de una política pública, de ese curso de acción que ha emprendido el Estado para beneficio de la población. Y entonces esto obviamente que implica que cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra función como servidores públicos, desarrollemos la tarea que nos corresponde. En lo que se refiere a la cultura escrita, y para entrar un poquito más a fondo en qué quiere decir esto del dominio de la cultura escrita, les quiero recomendar a otra autora, que es Margaret Meek, que publicó el Fondo de Cultura hace ya tiempo, tradujo este libro que se llama En torno a la cultura escrita. Es una delicia de libro. Y Margaret Meek tiene una frase que me hizo pensar mucho y que creo que es muy importante porque nos enseña muchas cosas. Y es que precisamente la cultura escrita, desde el punto de vista de los humanos, tiene dos comienzos. Hace 5 o 6 mil años, depende cómo lo cuenten, nació la cultura escrita en el mundo. Los seres humanos por primera vez empezaron a registrar y a fijar sus ideas en una piedra, en un hueso, y eso se fue convirtiendo en lo que hoy llamamos cultura escrita. Pero en cada una de las personitas tiene también un comienzo, porque cada quien tiene una historia de aprender a leer y a escribir. Y es muy importante para los que estamos involucrados en esta función de generalizar, de universalizar y de garantizar un dominio alto de la cultura escrita, entender estas dos cosas porque hay momentos en que se relacionan. Y decirles que en términos de la humanidad, este anhelo de que todos aprendan a leer y a escribir es un anhelo relativamente reciente. En México apenas tiene 100 años, apenas hace 100 años que nos propusimos como país
que todas las niñas y los niños aprendieran a leer y a escribir. Es una idea que viene del siglo XVIII, de tiempos de la Revolución Francesa, en términos teóricos, eso de que todo el mundo tenga el derecho a leer y a escribir, es precisamente Condorcet, Nicolás de Condorcet, un teórico, pero también un político, porque participó como en la Asamblea Nacional en Francia. Y sus discursos se publicaron póstumamente en este librito que se llama 5 Memorias sobre la Instrucción Pública. La importancia de que la sociedad le dé a su pueblo una instrucción pública. Y él dice que no se puede generar país, no se puede construir república si no hay una educación, y que la república y la educación se necesitan mutuamente, y es el primero que habla de que esta instrucción debe ser la misma para las mujeres y los hombres. Si ustedes leen a Emilia Ferreiro, que seguramente todos ustedes conocen, este librito que hace mucho publiqué yo en la SEP, pero que realmente lo publiqué y ya estaba publicado antes, digamos, lo pusimos en la colección de biblioteca para la actualización del maestro, pero ya estaba publicado. Se llama Pasado y Presente de los verbos leer y escribir. Y justamente Emilia Ferreiro relaciona y dice dónde están todas estas, cómo para el enseñar a leer y escribir hoy es muy importante entender de dónde vienen todos nuestros saberes sobre la lectura y la escritura como cultura escrita de privilegio y no como la idea de que la cultura escrita es para todos. Y por eso dice que todos los problemas de la alfabetización, de alfabetizar a un niño en primero, en segundo de primaria, finales de preescolar, empezaron cuando se decidió que escribir no era una profesión, como la de los escribas en Egipto, que no tenían que pensar ni tener ideas, ellos solamente se dedicaban a escribir, ¿no? Lo que les decían que tenían que escribir, o en la Edad Media, los amanuenses que copiaban libros porque la imprenta no existía, pues lo único que tenían que hacer es saber dibujar la letra bonita, no tenían que tener ideas, porque no eran sus ideas las que estaban plasmando en el papel, eran sencillamente copistas. Entonces dice Emilia que todos los problemas de la alfabetización empezaron cuando se decidió que escribir no era una profesión ni de copista, ni de cincelista de piedra, sino una obligación, que era algo que teníamos que saber todos, y que ya leer no iba a ser una marca de sabiduría, sino una marca de ciudadanía. Y justamente en este parteaguas que tiene que ver con universalizar la educación, es que empiezan a cambiar las cosas muy seriamente. Y por eso creo que es muy interesante, este es como un breviario cultural, que las palabras, los vocablos leer y elegir tienen la misma raíz latina, que es legere, quiere decir que provienen del mismo lugar. La capacidad de leer y la capacidad de escribir, que es lo que desarrollamos en la escuela, es lo que nos hace precisamente ciudadanos. Entonces, si ustedes ven esta línea del tiempo en el mundo, no solo en México hace 100 años, los países se plantearon universalizar la educación. El primero que empezó, poquito antes que Condorcet hablara en la Asamblea Nacional sobre el derecho a la educación que se debería garantizar para todos los franceses, Federico el Grande, emperador de Prusia, en 1763 empezó a implementar una política de educación para todos. Más tarde, en 1842, fíjese cuántos años tuvieron que pasar, Suecia es el primer país europeo después de Prusia, que todavía no era Alemania, que establece Volksskola, que es la escuela para el pueblo. Los ingleses en 1870, en Argentina poquito después, y hasta 1880
casi 100 años después se instaura en Francia la educación para todos. Fíjense cuánto tiempo pasó entre que Condorcet tuvo esas ideas y Jules Ferry las hizo realidad, construyendo ¿qué? Un ministerio de educación y un servicio educativo para todos, porque hablar de el derecho a la educación sin establecer las bases de que haya escuelas, maestros, etcétera, pues es imposible. Y ahí está Vasconcelos en 1921, Colombia fue un poquito antes, Italia también un poco antes, pero Chile, Brasil, España son posteriores a, que al inicio o sea, poner la primera piedra para un sistema educativo nacional. Entonces, como ustedes ven, desde el punto de vista de la humanidad, que todos tengamos educación es un tema relativamente reciente. Por eso este otro autor nos dice que el siglo XX ha sido el siglo de la escuela, porque nunca en la historia ha crecido la presencia de escuelas como ha crecido en este siglo. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿realmente hemos logrado como humanidad universalizar la educación? Y a mí la respuesta a esta pregunta siempre me duele muchísimo. Todavía hay más de 300 millones de menores en el mundo. Eso quiere decir 2.3 veces toda la población de México que no tiene acceso a la escuela. Menores de entre 5 y 17 años. Hay un número considerable de países que todavía no han logrado hacer realidad el anhelo de escolarizar a toda su población. Níger tiene la tasa más alta, con el 76% de menores que no van a la escuela. La República Centroafricana 67 y Sudán del Sur 65. Ahí les dejo las ligas para que vean cómo esta situación de la escolarización universal todavía es muy lacerante, todavía no se ha conseguido. Tampoco en términos de los adultos alfabetizados, el 781 millones de adultos todavía en 2015, que es más o menos el 10% de la población mundial, no sabía leer y escribir. Esta es la evolución de la población mayor de 15 años en México. Si ustedes ven hasta arriba de la tabla, en 1921 casi el 70% no sabía leer y escribir, a 2018 que bajamos a 4%. Estamos, según el censo de 2020, un poco por arriba del 4%. Entonces, hablemos de la implementación. Hasta ahora hablamos un poco de la visión y de los retos de lograr esa visión. Pero implementarlo, ponerlo en práctica. ¿Cuáles son los desafíos de brindar un servicio educativo? En esta laminita que voy a dejar unos momentos para que ustedes la vean, es comentarles, si ustedes estuvieran como Vasconcelos y tuvieran que empezar de cero, casi de cero, porque ya había escuelas, por supuesto, pero tienen que pensar en universalizar la educación, ¿no? Como una política pública. ¿Cuáles son todos esos desafíos? ¿Cuáles son todos esos ámbitos en los que tienen que pensar para hacerlo realidad? Porque está muy bien ponerlo en el artículo 3º en 1917 en la Constitución, pero pasar de ese marco legal a hacerlo realidad pasa pues por un conjunto de cosas, ¿no? La primera y muy importante es tener recursos humanos. En primerísimo lugar, docentes, ¿no? Pero según hemos ido complejizando el sistema educativo, tendríamos que pensar, y particularmente para leer y escribir, otras acciones como bibliotecarios. Por ejemplo, la doctora Sofía Leticia Morales, cuando estuvo en la Ciudad de México y cambiaron esto y renovaron las estructuras, a mí me llamó poderosamente la atención para bien cómo en esas estructuras había destacado los promotores de lectura, los bibliotecarios en las escuelas como una figura clave para garantizar la calidad educativa. Por supuesto, la infraestructura. Vamos a hablar en un momento sobre el plan de los 11 años, ¿no? Cuando Torres Bodet y López Mateos se plantean ampliar la educación para todos
Y lo primero que hacían falta eran escuelas, ¿no? Imagínense en 1921, ¿no? Hoy también podríamos, perdón, no sé qué pasó aquí, también podríamos plantearnos en términos de infraestructura, ¿qué podemos hacer? Ya casi no volteamos a ver la infraestructura porque lo vemos como algo dado, algo hecho, ¿no? Hay una red de escuelas, esas son las que son, pero tendríamos que pensar, el otro día no les voy a decir con qué estado estaba trabajando, pero en la capital de su estado, le digo a la secretaria, ¿por qué tiene secretaria 49 niños? Y no era Nuevo León, ¿eh? 49 niños en cursos comunitarios, ¿no? La verdad es que no lo sabía. Y creo que es muy importante que volteemos a ver cómo está construida nuestra red de infraestructura, porque a veces no nos hacemos preguntas muy básicas, que pueden ser muy importantes. Claramente presupuestos. En un país donde no había educación pública, de repente poner un sistema educativo, pues no tenía una bolsa de presupuesto. Garantizar que haya presupuestos, donde está la política, siempre está el presupuesto, ¿no? Si no, queda un tema absolutamente pues más retórico que real, ¿no? Los métodos de enseñanza, si ustedes ven las pedagogías, el siglo XIX, el siglo XX, son los momentos de mayor desarrollo de las pedagogías, se siguen desarrollando, por supuesto, porque teníamos que preguntarnos cómo enseñar, entre más niños tenemos, mayor diversidad, etcétera, hay que responder a esa pregunta, tenemos que garantizar también que haya materiales didácticos, no solo libros de texto, yo insisto mucho en el tema de las bibliotecas. Y por supuesto hay que negociar, hay mucho, el contexto social es muy importante, ¿no? Hay crecimiento demográfico en ciertas zonas, hay sindicatos, las familias, y hay una negociación permanente con múltiples actores. Entonces, en esta idea de 100 años de construcción de un sistema educativo y de garantizarle a todos saber leer y escribir, este autor que se llama Terry Moe, que es un catedrático de ciencia política de la Universidad de Stanford, tiene un concepto que a mí me parece muy, muy, muy interesante y que para ustedes puede ser relevante. Él dice que la mayoría de las reformas educativas o de la construcción de políticas en los sistemas educativos se puede dividir en dos eras. La primera era es la que él llama de institucionalización o de formación de instituciones. Y la segunda era es la que él llama de las reformas basadas en el desempeño de los sistemas, ¿no? La primera tiene que ver con darle a todos un lugar en la escuela, con escolarizar, eso tiene que ver con institucionalizar, mientras que la segunda tiene que ver con garantizar calidad de la educación. Entonces, también ahí aparece otro concepto muy interesante que desarrollaron Juan Carlos Tedesco y Néstor López, que tiene que ver con generar condiciones de educabilidad. O sea, para poner la escuela, el edificio y poner el maestro no es suficiente para que haya calidad educativa. Tenemos que pensar en cuáles son las condiciones de educabilidad, qué cosas sí favorecen el aprendizaje de calidad y qué impide ese aprendizaje de calidad. Bueno, muy rápido un paseo por la era de la institucionalización o de formación de instituciones, que en el caso de México yo creo que más o menos va de 1921 a 1992. Las voy a pasar muy rápido, ustedes las conocen. Está la creación de la SEP. Ahí desde el principio hay una preocupación de que hubiera materiales, ¿no? Se generan, hay 3 departamentos, uno de ellos es el departamento de bibliotecas, el otro pues es el de administración escolar y ya desde ahí viene también el de bellas artes.
Y Vasconcelos fue un primer editor muy importante de materiales para los niños. No se puede leer y escribir si no se tiene un ambiente alfabetizador, si no hay libros. Y aquí hay una de las primeras grandes brechas entre los hogares en los cuales no hay ese ambiente alfabetizador y no lo compensamos en las escuelas. Seguimos reproduciendo esas diferencias. Entonces, bueno, pues Vasconcelos, ustedes ya saben, repartió 300,000 volúmenes, apostó por un fuerte desarrollo de bibliotecas. El primer director de bibliotecas fue Vicente Lombardo Toledano y muy rápidamente lo sustituyó Jaime Torres Bodet. Torres Bodet estuvo relacionado en su carrera profesional con la Secretaría de Educación Pública desde la creación misma de la Secretaría, desde 1921. Y Vasconcelos decía que no estaba completa una gestión educativa que no contara con el material de libros que supone asimismo un sistema de bibliotecas y de ideas claras, decía él, de lo que se debe hacer con los libros. Desde el principio las bibliotecas planteaban que debía haber una sección infantil, que la fantasía es liberadora de tensiones y promotora de creatividad, y los acervos incluían pues clásicos como Robinson Crusoe, Iván y el Loco de Tolstoy, los cuentos de Andersen, de Grimm, etc. Aquí hay un tema muy importante que tal vez en este momento para Nuevo León ya no lo sea, pero que lo fue muy importante para el país. Entre 1921, aquí la tabla lo tiene a partir de 1930, y ahí termina hasta 2010, hubo una explosión demográfica en México muy importante. O sea, si nos comparamos, hace un momento decíamos que España había empezado más de 10 años después a construir su sistema educativo, pero por ejemplo no tuvo el crecimiento, la explosión demográfica que tuvo México. México pasó de tener 14 millones de personas, de una población de 14 millones en 1921, a 126 millones nos dijo el censo de 2020 que somos ahora. Pero fíjense especialmente entre las décadas de 1950 y 1980, se duplicó la matrícula cada 10 años. En 1950 era 3.2 y para 1960 ya eran casi 6 millones de niños. De 6 millones de niños en 1960 pasamos a casi 12 en 1970 y luego a 21.4, casi el doble. Entonces, bueno, eso le generó una presión al país para darle a todos esos niños. Imagínense que en su zona escolar se duplicara la matrícula cada 10 años. O sea, es una locura de cómo se atiende y probablemente tengan zonas donde hay un crecimiento demográfico importante. Pero las políticas son importantes. También si ustedes ven, ahí justo un año antes de 1960, en 1959, se creó la CONALITEG y esto también ayudó, la distribución masiva de materiales también ayudó a que los niños se quedaran en la escuela. Precisamente en ese año López Mateos planteó que lo que él quería era lograr que la cultura no fuese un privilegio, quería expandir la cobertura porque en ese momento todavía había una cantidad muy importante de niños fuera de la escuela. Entonces su meta era escolarizar, dar educación primaria a 3.2 millones de niños en un periodo de 11 años. ¿Se acuerdan que lanzó el plan de los 11 años, que iba a trabajar 2 sexenios, el suyo y el siguiente? Y eso también es importante, ponerse visiones a largo plazo. Y fíjense que en los 40 años que llevaba de creada la SEP, apenas la matrícula había llegado a 4.4 millones. Y él en los siguientes 11 años quería sumar 3.2 para que llegara a 7.2 en total. Pero pues la velocidad a la que empezaba a crecer la población no daba tregua, ¿no?
Y sí, logró superar la meta. En 1970 se atendían 9.2 millones de niños en primaria, aunque la cobertura no logró ser del 100%, entre otras cosas porque no tenían buenas cifras. Pensaban que había menos niños de los que en realidad habían, ¿no? Entonces, este ejercicio de planeación, y yo pongo aquí subrayo, hacer las cosas, construir las políticas con una fuerte planeación, es muy importante, ¿no? El plan de 11 años es el primer ejercicio de planeación educativa de toda la región de América Latina. No en balde, Torres Bodet llegó a ser secretario de Educación, venía de ser director general de la UNESCO y tenía una visión muy avanzada y planteó lograr mejorar la eficiencia terminal en primaria, crecer del 16% de atención que había, imagínense, una cobertura del 16%, perdón, de eficiencia terminal del 16% al 38%. Y en las zonas rurales esa eficiencia terminal era del 2%. También se planteó aumentar la cobertura. Había un rezago de 42% y como les dije, la población aumentaba a 3.4 anualmente. Apenas el promedio de escolaridad, ¿cuánto dijimos al principio de esta charla que era? Era 10.7 para Nuevo León, ¿no? Pues en ese momento, a nivel nacional, el promedio de escolaridad era de 2 grados. Y como la población estaba dejando de ser rural, cada vez era más urbana, se necesitaba formar fuerza de trabajo para la industria y para los servicios urbanos. Es muy importante plantearnos a dónde van nuestros niños, qué necesitan, ¿no? Y aquí lo tenían muy claro. ¿Cuáles son las estrategias para alcanzar esa cobertura? La instalación de planteles. Tenían que crear la friolera de 21.250 nuevas aulas en 5 años y formar profesores. Se formaron muchos profesores, desgraciadamente al vapor, no hubo de otra. Pasar de 3.500 profesores a 5.200 en el primer sexenio del plan y 7.350 en el segundo. Y aquí es donde se planteó el tema de la distribución gratuita de los materiales. Bueno, voy a seguir más rápido. La disponibilidad era muy baja. Si ustedes ven, ahora nos quejamos de cómo es la disponibilidad del Internet y tenemos otro tipo de problemas, pero venimos de también otros problemas semejantes en el pasado. Solamente el 20% de los 4.4 millones de niños que eran la total de la matrícula, el 80% no tenía libros. Y había una deserción escolar enorme por falta de textos. En primer año había 2.4 millones de alumnos inscritos y en sexto grado 260,000. O sea que la población se reducía de la siguiente manera. Los alumnos de primero eran la mitad cuando pasaban a segundo, la tercera parte cuando pasaban a tercero, la quinta parte en cuarto y la octava en quinto, la décima en sexto. Se diezmaban a medida que aumentaba los grados escolares. La llegada de los libros de texto, ya lo vimos en la gráfica, hizo mucha diferencia. Bueno, ya sabemos cuántos años tiene la CONALITEG. Entonces, la era de las reformas basadas en el desempeño de los sistemas y sus actores, o sea, a partir de 93, o sea, a finales del siglo XX, en el mundo de manera generalizada, se empezó a hablar de calidad educativa. Ya desde los años 80, distintos países empezaron a hablar del asunto. Y por eso me encanta esta caricatura de Quino, porque es muy elocuente, justamente se trata de eso. Ahí Mafalda dice, y ahora por favor enséñanos cosas realmente importantes, pero realmente lo que está diciendo es, lo que está pasando dentro de esta aula tiene que ser de calidad, tiene que realmente simbrar y no solamente calentar la banca, cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que en el año 92, cuando comienza la federalización educativa, cuando hay la madurez
para que las entidades federativas realmente se involucren más cuando se hace una reforma educativa por primera vez que coordina desde primaria hasta secundaria y que lo ve conjuntamente, siempre se veían como cosas separadas. Se está pensando a tener una visión de la calidad educativa distinta. Y se empieza a hablar precisamente de que alfabetizar ya no es solamente enseñar a leer y a escribir y en los rudimentos de las primeras letras, sino si ustedes ven la retórica de todos estos materiales, ya estamos hablando de la cultura escrita, de las competencias lingüísticas en un nivel de dominio alto desde los años 90. No lo hemos logrado, pero en términos, digamos, normativos, están ahí desde entonces, ¿no? Les traigo otra autora, Delia Lerner, dice: el desafío que enfrenta hoy la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito, lograr que todos sus egresados lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores, darles pasaporte de la cultura escrita. Dice que me encanta como frase, pero justamente de eso se trata. Y precisamente en México es donde muchas de estas reflexiones, desde los finales de los años 70 y principios de los 80, con Emilia Ferreiro y Ana Tevierovsky, y también con Margarita Gómez Palacios, las tres alumnas de Piaget, reconceptualizaron qué quería decir alfabetizar. Y hicieron un planteamiento distinto que está en los documentos, pero no necesariamente está en las aulas, ¿no? Todos esos cambios que trajo la visión psicogenética no han permeado a la práctica, han tardado en llegar a las aulas, algunos más que otros. En Nuevo León, Margarita Gómez Palacio tuvo en su momento mucha influencia, pero todavía hay mucho que hacer. A las escuelas normales ha llegado todavía con mayor insuficiencia. Y la verdad es que pues de muchas normales los egresados salen con pocos elementos para poder enseñar a leer y a escribir con un dominio alto de la cultura escrita. Voy a hacer aquí rápido un paréntesis, porque además de lo que sabemos de la psicogénesis de la lengua y de todo el trabajo que hicieron tanto Margarita Gómez Palacio como Emilia Ferreiro, en tiempos más recientes hemos aprendido muchas cosas acerca de la educación inicial y quiero también hablar muy rápidamente de eso porque me parece muy importante. Hasta no hace mucho pensábamos que emparejábamos a todos los niños el día que entraban a primero de primaria, que el hecho de tener acceso, antes de que se hiciera el preescolar obligatorio, pero acceso a la primaria obligatoria, los emparejaba a todos, ¿no? Luego lo bajamos a los 3 años y dijimos, no, bueno, cuando entran al preescolar estamos dándoles acceso a la escuela y los estamos emparejando. Y hoy las investigaciones nos dicen que eso no es así, ¿no? Que en los primeros 3 años hay muchísimos retos y que tenemos que resolverlos desde entonces. Por eso celebro enormemente que Nuevo León le esté dando tanta importancia a la educación inicial. Y probablemente ustedes lo saben, a lo mejor no todos ustedes, pero algunos de ustedes, que el cerebro del bebé tiene la 1/4 parte del tamaño que va a tener de adulto y que todos los bebés nacen con todas las neuronas que nuestro cerebro va a utilizar a lo largo de la vida, que son 10,000 millones, pero la mayoría de esas neuronas están desconectadas al nacer. Y lo que las investigaciones más recientes nos dicen es que durante los primeros años de vida, más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales se están formando cada segundo. Entre los 0 y los 5 años de vida, el cerebro genera el 90% de las conexiones que necesitamos para vivir. Entonces, todo eso que pasa entre los 0 y los 5 años, pero muy especialmente entre los 0 y los 3, va a determinar mucho de lo que pasa después y la capacidad de recuperación que tenemos con posterioridad no es tan alta como quisiéramos. Ustedes ven aquí en esta tabla, el primer año está
pintado en rosa. Antes del primer año es en el embarazo de la madre, empiezan tanto el desarrollo de las vías sensoriales como la visión, las del lenguaje y las funciones cognitivas superiores empiezan incluso desde antes del nacimiento. El primer año es crítico, ustedes pueden ver cuántas conexiones neuronales en ese primer año se están haciendo para esas tres funciones. Y luego pueden empezar a ver cómo a partir del primer año empieza a declinar hasta los 14, los 8, en fin, dependiendo de cuál es, van declinando. Y para estas interacciones, algo absolutamente crítico es la interacción de los niños con los adultos. Su cerebro puede estar más o menos preparado para distintas funciones, pero aquí lo que dicen en inglés nature y nurture, o sea, la naturaleza, la parte genética y la parte instruccional, educativa, etcétera, las dos juegan, las dos son importantes. Y entonces, si bien es fundamental tener la información genética, lo más importante, una vez que todos los niños tienen esa información genética, es los estímulos que reciben de parte de los adultos que los cuidan, la interacción que tienen con ellos. Entre más interacciones y más afecto de mayor calidad, más desarrollo hacia adelante y mejores oportunidades tienen los niños. Y tengo que decirles que el cerebro está especialmente preparado para la oralidad. Hay un centro del lenguaje que nos permite a los 24 meses, bueno, la oralidad ya saben que es hablar y escuchar, es el primer modo de comunicación complejo de las sociedades humanas. Y está en el origen mismo del ser humano. Hablamos desde esto que somos sapiens sapiens, ¿no? El cerebro se fue desarrollando ya hace unos 350,000 años, cuando nos convertimos en sapiens, podemos hablar. Y por eso los niños en apenas 24 meses, nadie les enseña, pero interactuamos con ellos hablando, son capaces de aprender el lenguaje en toda su complejidad, ¿no? Comprenden palabras de uso frecuente, señalan y nombran objetos, entienden la diferencia entre yo y tú, tienen un montón de instrucciones que pueden llevar a cabo, etc. Así que, como les decía, aprenden a hablar sin que nadie les haya enseñado formalmente. Y ya cuando vayan al jardín de niños, pues aprenderán a narrar y aprenden a usar cada vez más palabras, etc. La adquisición de la lengua escrita es otra cosa distinta, porque como vimos al principio, la cantidad de años que todos los humanos hemos leído y escrito es realmente muy limitada en lo que se refiere a la historia de la humanidad, ¿no? Entonces hay diferencias muy grandes, que aquí no voy a poder entrar en todo el detalle, entre la lengua oral y la lengua escrita. Y así como la lengua escrita necesita de una instrucción formal, la lengua oral no, aunque luego, claro que la instrucción formal nos permite mejorar y desarrollar aún más nuestra oralidad, pero no en lo básico. Entonces, esta función esencial de la escolaridad obligatoria, lo que quiero llegar a decirles es que el cerebro humano no está preparado genéticamente para leer ni para escribir. Lo que ha demostrado esta profesora, doctora Marianne Wolf, es que a diferencia de la oralidad, que está toda en un solo centro del lenguaje, la escritura para la lectura y la escritura, el cerebro tiene que hacer muchas cosas que requieren de muchas cosas que ahorita les voy a decir, ¿no? ¿Cómo le hace el cerebro entonces para leer, para escribir, si no existe un código genético o un centro especial de lectura? Y lo que esta mujer ha
bueno, no solo ella, varios otros investigadores, pero ella tiene un libro muy interesante que realmente les voy a recomendar ahorita. Lo que cuenta es que generamos un montón de redes neuronales de distintos centros del cerebro, el centro de la visión, el centro de la oralidad del lenguaje, el centro de la cognición, del pensamiento crítico, y vamos desarrollando nuevas redes de lecturas cada vez más completas, cada vez más complejas. Y eso es lo que están haciendo el cerebro de los niños, en primero de primaria y en segundo de primaria, cuando están aprendiendo a leer y a escribir. Los niños que vienen desde los 0 a 3 años con un trabajo de lectura, escritura, de interacción, de mirar libros con los adultos, tienen una cantidad de conexiones en su cerebro que facilitan muchísimo lo que va a pasar en primero y segundo año de primaria. Los que no lo tienen, pues ya no es cierto que en primer año los emparejamos. Por más que les estemos dando una misma escolaridad a todos, ya tenemos rezagos y ya tenemos que buscar maneras de compensar. También una parte que me parece muy interesante y que fortalece pues lo que ella dice de la falta de un centro específico de la lectura y la escritura, es que dependiendo del tipo de lenguaje y del formato de la lengua escrita, las zonas del cerebro que se iluminan y que trabajan son distintas. Entonces nosotros que como en el inglés y el islandés tenemos un alfabeto fonético, una lengua fonética, aquí están las zonas las que tienen circulitos, las que se iluminan, sobre todo del lado izquierdo y muy poco del lado derecho. Mientras que el chino y los kanjis, que son mucho más de imágenes, pues tienen otras zonas que lo mismo que con el japonés, con el katakana de los japoneses, se iluminan otras zonas. Y por último, en esta parte, decirles que sí importan las interacciones. Fíjense muy bien en esta tabla. Los niños que tienen estas tres gráficas, estas tres líneas de la gráfica, la azul de hasta arriba habla de los niños con ingresos que provienen de familias con altos ingresos, la naranja con ingresos medios y la gris con pobreza extrema. Esto no es una medición para México, es una medición que se ha hecho en distintos países del mundo. Y lo que ven del lado del eje de las Y son las millones de interacciones con los adultos, y en el eje de las X abajo, la edad de los niños. Cuando nacen, a los 12 meses al año, a los 24 meses, a los 36 meses o a los 4 años, cómo se va separando las tres gráficas, porque entre más interacciones lingüísticas, entre más interactúan los niños con un libro, con canciones, con historias, más van desarrollando su capacidad para luego leer y escribir. Y entonces lo que dice esta investigación es que los niños en extrema pobreza, para los 4 años, tienen 32 millones de interacciones lingüísticas menos que los de altos ingresos, y por eso está tan abierta la gráfica. Y eso es absolutamente crítico. Es lo que la política pública, la escuela, la atención puede precisamente compensar. Entonces, muy rápido, ya estoy terminando. Aquí han habido distintas iniciativas y programas a lo largo del tiempo que han sido importantes, pero fíjense la diferencia entre tener algunas iniciativas y algunos programas de una política estable. Dijimos que una política era un curso de acción estable que dura en el tiempo, que es un proceso, ¿no? Los rincones de lectura arrancaron entre 1995 y 2001. Ahí está Marta Acevedo, distribuyó libros de lectura a las escuelas, empezó, pero no cuajó, digamos, no continuó. Después se retomó en el programa de lectura de 2002 a 2009. Lo crecimos, Marta Acevedo lo había puesto solo para las primarias, incluimos el preescolar, la secundaria, hicimos bibliotecas de aula,
más estrategias, pero fueron programas, no fueron políticas con un presupuesto sostenido y algo que se mantuviera a lo largo del tiempo. Es el mismo caso de Pronalés con Margarita Gómez Palacio, que venía de haber hecho PALEM antes en la Secretaría, o de lo que nos pasó recientemente en 2018-2019, que habíamos logrado poner mi primera biblioteca, libros de lectura para niños de 0 a 3 años, y que desapareció. Ya este año ya no hubo dinero y ya decidieron acabar con ni siquiera la política, el programa. Intentábamos que se convirtiera en una política. Entonces, me parece importante destacar por qué es importante construir políticas y no solamente programas, porque antes de que consoliden sus objetivos tan ambiciosos, acaban por diluirse o por sustituirse. Entonces, para terminar, quiero decirle a modo de algunas conclusiones, dejarles aquí 10 preceptos para la construcción de políticas públicas, un concepto de aprendizaje fundamental, claro. Esta conferencia ha sido sobre todo sobre el tema de leer y escribir, sobre cultura escrita, pero conceptualizar claramente qué es lo que se quiere, contar con el marco legal necesario, con la visión que no tenía Alicia para llegar a donde quería llegar y sus propósitos ambiciosos. Y también, muy importante, acciones que promuevan la equidad, que no sea para unos sí y para otros no, o para unos con calidad y para otros con menos calidad. Hay que hacerlo realmente con equidad. Hay que garantizar que los presupuestos sean regulares y suficientes. Hay que garantizar que haya infraestructura y el capital humano necesario, el desarrollo profesional necesario para que todos los que participamos en todo este trabajo podamos hacer lo que nos toca. La continuidad en el tiempo y en el espacio, que acaba siendo muy difícil, continuidad de propósitos, continuidad de acciones, continuidad de inversiones y, por supuesto, la coordinación de esfuerzos entre los distintos ámbitos que participan. Y por último, pero no menos importante, evaluar y rendir cuentas. Si no sabemos cómo vamos, no podemos saber si estamos consiguiendo lo que queremos. Y con eso les doy las gracias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Margarita. Elisa, estoy, ya sabes, con el corazón. Muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido súper valiosa para la reflexión. Y damos este espacio para preguntas. Les vamos a pedir que la anoten en el chat o que levanten la mano con la mano electrónica para poder verlas en primer plano. ¿Me dices cómo alcanzas a ver? No. La doctora Nancy Corina, de secundarios. La de preescolar. Bueno, le damos la palabra, no tiene su nombre, pero dice supervisión. 115, le damos la palabra a la supervisora Sí. de la zona 115. Sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Georgina Morales Mendoza, trabajo en Ciénega de Flores. Escuchando todo el recuento que hacía, ¿verdad? La doctora, es bien importante. Ahorita que vamos a trabajar lo de lectura en este consejo técnico, a raíz de que el de 2009, el Programa Nacional de Lectura, dejaron de mandarlos a los acervos que estaban excelentes, o sea, eran libros muy buenos. Cuando yo los tuve de docente, ¿verdad? Excelentes libros que nos llegaban. Entonces sí sería conveniente, ¿verdad? Porque los libros que tenemos ya son viejísimos. O sea, y ya no mandan. Últimamente tengo poco de que ascendí a supervisora, pero de directivo era una cajita así pequeñita para toda la escuela. Entonces sí retomar eso, ¿verdad? De que nos manden recursos a las escuelas, ¿verdad? Si queremos fomentar la lectura en los niños,
esos libros estaban excelentes porque eran muy variados y trataban temáticas que sí, a veces el divorcio de los padres, o sea que nosotros podíamos abordar diferentes situaciones con los alumnos, ¿verdad? Retomarlos, más que todo es eso, ¿verdad? Volver ahorita que está usted, secretaria de Educación, ¿verdad? Apoyar de esa manera a las escuelas brindándonos esos recursos que necesitamos, ¿verdad? Si queremos favorecer la lectura, la escritura de nuestros alumnos, pues es un recurso excelente que se podría volver a retomar. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Obviamente es un desafío en términos presupuestales también, cuando no es un recurso federal, que en este momento no es, pero sí consideramos que es fundamental a lo mejor focalizarlo en las zonas más vulnerables, pero sí. A la profesora, la doctora Nancy Corina, le damos la palabra. Buenas tardes a todos. Es un gusto, un placer estar en esta reunión que me parece excelente. A todo el panel presente los saludo con especial cariño a la maestra Daría, que ha sido una institución aquí en Nuevo León con todos los docentes. Un saludo, maestra, a todos. El tema es muy importante. Mi gran preocupación, y aquí pido asesoría a la maestra ponente, ¿cómo hacerle en el nivel de secundaria? Ahorita tenemos el tema de la comprensión lectora como uno de los puntos muy importantes que debemos de trabajar en el Consejo Técnico. Y ella hace referencia a la capacidad que se va perdiendo año tras año para que los muchachos logren hacer esas conexiones neuronales. ¿Cómo hacerle en el nivel de secundaria? ¿Qué estrategias son importantes de verdad implementar? Pero no solamente, maestra, como una toma de decisión hacia el centro escolar, que los maestros son muy creativos, los compañeros docentes son muy creativos, pero que vaya algo más allá, que de verdad haya de parte del Estado, un seguimiento y una supervisión y una estrategia estatal para fomentar la lectura, que no se diluya solamente como una actividad que debemos de hacer, importante tomarlo en cuenta, pero luego ya no se le da seguimiento. Hablo como una estrategia de Estado que es importante tenerla. Es básico para el aprendizaje en todas las asignaturas, la comprensión lectora. Entonces, yo le pido muy amablemente a la ponente si tiene alguna estrategia en su vasta experiencia de qué podemos trabajar en el nivel de secundaria. Muchas gracias, doctora Corina, Nancy Corina. A ver, varita mágica no tengo, pero creo que entre todos podemos encontrar soluciones, ¿no? Lo primero que pondría sobre la mesa es que el tema de la lectura y la escritura en todos los niveles no es exclusiva de los maestros de español, pensando específicamente en secundaria. Lo primero que hay que decir es que para tener pasaporte de la cultura escrita, como dice Delia Lerner, todos los profesores, y cuando digo todos es todos, hasta en la educación física podemos tener estrategias para desarrollar la cultura escrita y para leer y para conversar y para escribir. Esto es algo que tiene que hacerse transversalmente. Si lo dejamos exclusivamente a las horas de español y a lo que puedan bien o mal hacer los profesores de esa asignatura, creo que ya fallamos. Esa sería mi primera observación. Y después creo que independientemente de que el Estado pueda tener una política estatal y con un fortalecimiento específico, creo que a nivel de consejo técnico, este asunto deben tratarlo todos los miembros del consejo técnico y discutirlo y encontrar soluciones colegiadas para toda la escuela en particular, ¿no? Y habiendo dicho eso, pues luego se hacen toda clase de cosas, como desde
compartir un mismo libro que leen todos y que se leen 15 minutos todos los días antes de empezar la clase, hacer círculos de lectura con los papás, dar muchas opciones, o sea, libros con muchas de estas estrategias, hay diversos y variados, y después le puedo pasar a la doctora Morales para que les comparta bibliografía donde ustedes pueden analizar todas estas cosas. Yo les diría que sí, que ojalá el Estado pueda tener libros, pero en México hay muchísimas bibliotecas públicas que se explotan muy poco. Y tenemos más de 7,000 bibliotecas públicas. Yo lo primero que les diría a los supervisores, ubiquen dónde están las bibliotecas públicas de su zona, ubiquen qué acervos hay, vean si es viable, aconsejable credencializar a los profesores, a los alumnos, a las familias, y exploten esos recursos. O sea, más que hacer una larga lista de lo que todavía no tenemos, hagamos una lista de con qué sí contamos, ¿no? Empecé hablando de Margarita Zorrilla hoy y me quiero acordar de ella aquí otra vez. Margarita nos enseñó cómo sí, ¿no? O sea, a veces no estábamos de acuerdo, pero una cosa en la que siempre me pude encontrar con ella, siempre hubo un terreno común, es cómo sí podemos, ¿no? Entonces, ese es el tema, es una actitud también, ¿no? Es tener, o sea, podemos hacer la lista de todo lo que no tenemos, pero volteamos a ver lo que sí tenemos que estamos subutilizando, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, a lo mejor podemos hacer una petición al gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación, más sustentada en lo que ya estamos haciendo, ¿no? No nada más en lo que quisiéramos hacer. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, Elisa. Yo creo que es súper precisa. Sí me gustaría comentar que hay 327 bibliotecas. Todos los municipios tienen bibliotecas. No están igual que las escuelas, digamos, han estado abandonadas, pero iniciamos desde el año pasado la formación de agentes educativos para impulsar tertulias literarias, que yo creo que esa es una estrategia educativa que viene de comunidades de aprendizaje y que ha dado muy buen resultado en Nuevo León y en otros países y otros estados, y que yo la pondría sobre la mesa. Pero me encantó lo que tú dijiste de que hay que ver qué tenemos, y yo creo que lo que tenemos es esas 327 bibliotecas que juntos podemos animar y crear esa cultura de la lectura, sin descartar que esta sugerencia del plan estatal para fortalecer la lectura. Me gustó también muchísimo el invitarlas en este consejo técnico, a sugerencia de Nancy, a que se reflexione sobre las distintas maneras en que podemos impulsar la cultura de la lectura y la escritura desde las escuelas, no solo como responsabilidad del maestro de español o de comunicación. Tenemos también a Margarita Arispe, que tiene levantada la maestra Margarita Arispe la mano. Adelante, Margarita. El micrófono. No te oímos, Margarita. Tienes apagado tu micrófono. Sí. Bien, muchos saludos al panel de Secretaría de Educación presente. Doctora Elisa Bonilla, muchos saludos. Es un grato volverla a tener con nosotros. Igualmente, querida. Este es un tema muy importante que debemos de pensarlo. Cada una de las escuelas y de los niveles tenemos esos acervos. Hay que buscarlos. Cada uno de los maestros durante más de 15 años estuvimos trabajando en Nuevo León estrategias diseñadas por equipo representante de Nuevo León, y esas estrategias las trabajábamos mes tras mes. Pero aquí lo importante es concientizar al maestro que el estar trabajando la lectura, primero debemos de estar conscientes nosotros de que es un vínculo que nos va a ayudar a desarrollar el conocimiento y la formación en el alumno de lector.
empezar por el placer de leer con pequeñas frases y luego ir continuando su avance. Hoy en secundarias, habemos muchos que tuvimos esa formación en esos años, muy acertadamente dirigido por la doctora Elisa Bonilla. Entonces, estuvimos haciendo estrategias. Verlo como una herramienta de diversión, pero una estrategia transversal que apoya el programa escolar de mejora continua por cada asignatura. Es cierto, el maestro de español no es el responsable, porque el maestro de español enseña la estructura de los textos. Yo ayudo al desarrollo de habilidad, pero el lenguaje técnico está depositado en cada especialista de la asignatura. Ellos en conjunto, trabajando sus textos, vamos a lograr avanzar. Hay modalidades de lectura y hay estrategias de lectura que entran en un proceso que hoy estamos trabajando. Pero sí es importante la lectura, desarrollarla de nuevo e incluirla en nuestras actividades diarias, porque se puede realizar, se puede llevar a cabo, y trabajando por academias vamos a lograr esto, ¿sí? Entonces, es importante que el Estado retome esas estrategias, retome ese lector, ¿sí? Para volverlo a trabajar dentro de nuestro plan de trabajo. Hoy en día todavía existen libros de Programa Nacional de Lecturas, porque las bibliotecas que tenemos cercanas en nuestros municipios son bibliotecas culturales, pero la biblioteca áulica es aquella que refuerza cada uno de los aprendizajes fundamentales de la asignatura o de grado. Esos son los que el maestro tiene que tener para ampliar los conocimientos y formar estrategias, porque la biblioteca cultural para todo mundo es necesaria porque nos ayuda a ampliar e informar, pero ya dentro de un proceso para ampliar el conocimiento curricular está biblioteca de aula, ¿sí? Entonces, todo esto está fundamentado. No sé si recuerda, doctora Elisa Bonilla, que Nuevo León hizo libros en específicos de apoyo a cada nivel, ¿sí? Que eran los proyectos de lectura, ¿sí? Y también se hizo para trabajar con padres de familia, porque se involucraba a padres de familia a formar parte dentro del eje escolar con la lectura. Entonces, todo esto, si volvemos a retomar aquellas acciones donde involucramos la corresponsabilidad de los padres de familia hacia el proceso de aprendizaje de sus hijos a través de la lectura, creo yo que vamos a actuar y vamos a elevar ese proceso mental y cognitivo del alumno. ¿Sí? Es importante para mí la lectura y soy una de las más admiradoras de la doctora Elisa Bonilla en estos trabajos, como en creer que podemos retomar con mucho ahínco otra vez ese ejercicio. Y hay muchos bibliotecarios y hay muchas personas en cada región que ya ahorita pues son directoras, subdirectores o hasta supervisores que
estuvieron como bibliotecarios en aquel entonces. Muchas Entonces, gracias, Margarita. Para darle oportunidad a todos Sí. o a los que tienen levantada la mano, yo creo que de tu aportación muy valiosa retomamos un compromiso de buscar, como bien lo Exacto. decía Elisa, dónde están esos libros, cómo Exacto. ahora sí que reimaginamos su uso, Sí, utilizando sí. la palabra de los futuros de la educación, y rescatamos el poner en el centro el impulso a la lectura y a la escritura. Exactamente. yo Así les resaltaría esa última parte que dijo la doctora Morales, estando de acuerdo con la maestra Arispe, por supuesto. No se les olvide la escritura. O sea, yo Así creo es. que transversalmente todos los maestros podemos trabajar lectura, pero también escritura. La escritura, En así es. ciencias, en historia, en formación cívica, leemos y escribimos. Y creo que esto es absolutamente fundamental, porque creo que incluso Ay. cuando yo coordiné el Programa Nacional de Lectura, todo el acento estaba en la lectura, y quiero no dejar fuera a la escritura y a la oralidad. Me parece que son absolutamente fundamentales, y en ese sentido a la interdisciplina, a que internamente en las escuelas pues trabajen más colectivamente los distintos maestros en proyectos comunes. Ojalá que haya espacios de autonomía curricular todavía donde puedan innovar, pero si no los hay suficientemente, pues que dentro de las propias asignaturas se encuentren esos puntos de contacto. Gracias. Les pediría yo por el tiempo, por respeto al tiempo, que formularan su pregunta para aprovechar la experiencia y la sabiduría de Elisa, y más que una intervención de lo que han hecho, que hagan una pregunta, Elisa. Maestra Berta Mancha, adelante. Adelante, Berta. Tienes el micrófono apagado. No la escuchamos, maestra Berta. De prender el micro ya. Ya. Gracias. Buenas tardes. Buenas Primero tardes. que nada, agradecer al panel, doctora Sofía Leticia, estoy gratamente satisfecha de los trabajos que se están realizando hasta ahorita, porque esto nos viene a revalorar y como que rescatar nuestra función como supervisores. Hemos de tener las reuniones de consejo técnico, y yo es lo que quería preguntar. Más que nada, agradecer sobre todo este recorrido histórico que ha hecho la doctora Elisa, porque bueno, a quienes nos tocó conocer a la doctora Margarita y quienes trabajamos con la doctora Cecilia Fierro y con otras, hemos sido partícipes de toda esta actividad. Yo quería comentar que tienen mucha razón, hay que ver dónde sí y cómo sí se puede rescatar estas actividades de lectoescritura, no nada más de lectura, de lectoescritura, me atrevo yo a decir. En la zona estamos teniendo actividades de redes de aprendizaje con los maestros. Hemos implementado una estrategia de que los maestros lean un libro también, porque sabemos perfectamente que no podemos dar lo que no tenemos. Y está, yo creo que muy comprobado, que como maestros nos hemos quedado cortos en nuestra lectura. Y cuando los niños vienen de aprendizaje de comunidades en donde no se les fomenta la lectura, y en la escuela el maestro ve la lectura como una obligación, es difícil que el niño llegue a una recreación literaria. En ese sentido, yo creo que los consejos técnicos nos van a permitir volver a rediseñar estrategias para fomentar la lectura de nuestros niños desde primero a sexto, hablando yo por mi nivel educativo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Habrá alguna estrategia, o como decían hace rato, tendremos nosotros la libertad del diseño de estrategias para poder fomentar? Nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos diseñando estrategias, ya tenemos varios años, yo tengo 3 años en mi zona, que es Ciénega y Suazua, en donde como actividad prioritaria iniciamos el día con 15 minutos de lectura. Todas las escuelas de la zona, al inicio de la jornada, son 15 minutos de lectura. Pero a mí me gustaría preguntar o saber si va a haber algún programita
alguna estrategia de parte de la Secretaría o nosotros estamos en una libertad académica de diseñar nuestras propias estrategias. A mí me gustaría saber también si va a haber continuidad. Ahorita estamos en la capacitación de MIA. Habrá también estrategias adecuadas para nosotros en nuestros consejos técnicos poderlas socializar con los docentes y llevarlas a cabo. Insisto, nosotros sí en las escuelas tenemos pequeñas bibliotecas escolares de los libros que han llegado de la Secretaría. Ahí los tenemos rescatados en nuestras aulas. ¿Habrá también alguna otra dotación para fortalecer esas pequeñas bibliotecas que ya existen? Gracias, doctora. No quiero ser muy reiterativa en mi comentario. Muchas gracias, Berta. Obviamente que vamos a impulsar, pero la libertad siempre la tienen. Lo que tenemos que rescatar es que no, la educación se desarrolla y se genera desde las escuelas hacia arriba y no de arriba hacia las escuelas. Gracias. Entonces, más bien nos encontramos a la mitad, nos apoyamos. Pero para ir cerrando, le daría la palabra a María del Refugio si tienes una pregunta para la doctora Elisa Bonilla y ir compartiendo la actividad que se va a dar. Sí me gustaría comentarles que las actividades que se van pasando a su director de nivel se están tomando en cuenta, nos van a ayudar también a ir construyendo ese futuro de cada uno de los temas, de hacia dónde vamos como estrategia, y tienen también un valor. Estamos negociando con UCICAM para que ustedes puedan tener un puntaje, digamos, después de las 10 sesiones, son 10 conferencias de conferencia-taller, en donde la reflexión y la tarea en una cuartilla, en una página, es muy importante para que no se quede solo en escuchar, sino en reflexionar y plasmar en una hoja. Con esto le doy la palabra a la maestra María del Refugio Martín y con ello le devolvemos la palabra a Elisa. Muchas gracias, doctora Sofía Leticia. Doctora Elisa, mi pregunta es la siguiente. Ahorita en pandemia, que todavía no tenemos completamente el regreso presencial 100% a clase, los niños y los profesores han implementado estrategias en este tema de corte virtual. Es decir, pasaron de lectura de grandes bibliotecas como la que vemos atrás de usted a lectura en ligas o en accesos en sitios o en repositorios electrónicos. Cuando regresemos a clase, ¿cómo podríamos tratar de no desechar esta nueva cultura electrónica que los niños nacen con el chip puesto por nuestra costumbre? Digo nuestra porque a mí me gusta más mojarme el dedo todavía y darle la vuelta al libro, ¿verdad? Sentir el sabor del papel, a la costumbre que el niño está creando o que ya creó de tener el teléfono y aquí tener todo. Entonces, espero con ansia su respuesta porque es un mundo de conflicto con nuestra gente. Gracias. Gracias a usted. A ver, le voy a decir varias cosas. La primera es que sí hay estudios que dicen que no es lo mismo leer en libros que leer en pantalla, particularmente para los más chiquitos. Cuando se están generando las conexiones neuronales y demás, es distinto. Ahora estoy estudiando el otro libro que publicó la doctora Marianne Wolf, que es sobre el nuevo cerebro digital, ¿no? Porque nuestro cerebro para leer y escribir todavía no, digamos, genéticamente no lo hemos preparado con suficiente tiempo para recibir la lectura y la escritura y ya lo estamos bombardeando con pantallas, ¿no? Pero no podemos cambiar la realidad. La realidad es que las pantallas están aquí y tenemos que aprovechar lo más posible de ellas, ¿no? Yo lo primero, les diría varias cosas. La primera, lean, estudien, infórmense. Es importante tener artículos nuevos, saber lo más posible del asunto. Pero, número dos, no tampoco satanicemos a las pantallas como algo
no deseable, porque creo que también pueden resolver muchas cosas, ¿no? O sea, a mí lo que no me gustaría ver es un mundo que elimina todos los libros de papel y se queda exclusivamente en un mundo digital. Me parece que esa sería una gran pérdida. O sea, culturalmente es como si dijéramos, llegó el cine y acabamos con el teatro. Nunca más, no lo queremos nunca más, ¿no? O llegó la televisión y todo lo demás. No, o sea, yo creo que son productos culturales muy valiosos en los cuales aprendemos y nuestro cerebro hace cosas distintas con unos y con otros. Entonces creo que, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Common Lead, una organización de la sociedad civil que está en Estados Unidos, pero que ha creado una parte de su plataforma muy importante, commonlead.org me parece que es, pero si googlean Common Lead, Common con 2 M's, se van a encontrar con que hay una gran cantidad de libros en español, que si no tienen suficiente acceso a libros, sea porque los libros del Rincón, que por cierto alguien escribió, se distribuyeron masivamente hasta el año 2006. A partir del año 2007 empezaron a bajar. Entonces, también lo que están escribiendo en el chat de que ya pueden estar acabados, de que ya no hay suficientes, de que, pues, etcétera, puede ser cierto, pero todavía deben quedar acervos. Entonces, utilicen los acervos que están, denle vida a los acervos que hay en las bibliotecas públicas. Estos son acervos distintos, pero no se contraponen, digamos, y también hagan uso de lo que hay digitalmente, ¿no? O sea, creo que entre más acceso demos a los chicos, mejor. Me parece que estaremos haciéndonos todos un servicio a mayor bibliodiversidad, digamos, mayores posibilidades tienen los chicos de encontrar las lecturas que les interesan y la manera que tengamos de engancharlos en que se vuelvan asiduos en esta lectura. Quiero retomar algo que se dijo antes muy rápido acerca de la que dijo la maestra Berta, acerca de la importancia de que nosotros los adultos como maestros también leamos. En su momento distribuimos la biblioteca de actualización del maestro. En muchas escuelas siguen habiendo esos libros. También están en las bibliotecas públicas. Y creo que se pueden hacer círculos de lectura también entre maestros. Creo que muchos de estos temas que se han puesto aquí, pues, sean artículos que están en digital, PDFs, tenemos forma de los maestros compartir la lectura y la escritura. Si los adultos, como dice Tonucci, no modelamos a los niños la cultura escrita, entonces no vamos a lograr en ellos que se desarrollen todas esas habilidades. Los niños y jóvenes nos tienen que ver leer, nos tienen que ver escribir, nos tienen que ver dialogar y somos los primeros que tenemos que pues, enseñar con el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elisa. ¿Tú quieres compartir digamos, la tarea que tú pensaste como proceso de reflexión? No, te la dejo y si tienen dudas yo puedo entrar. Perfecto. Entonces, se la dejo yo también a Daría porque ella la repiensa en términos del papel del supervisor, la supervisora, inspector, inspectora. Adelante, Daría. Gracias. Bien, maestros. La actividad número 2, que corresponde a la conferencia de la doctora Elisa Bonilla, nos plantea las siguientes cuestiones. En no más de una cuartilla responde a las siguientes preguntas. Desde la función supervisora, en una frase diga qué son para usted los aprendizajes fundamentales. Número 2, considera que la función de supervisión incluye garantizar los aprendizajes fundamentales. Con un ejemplo, ya sea en formato de tweet o en entrada de Facebook, explique cómo desde su función apoya hoy los aprendizajes fundamentales de las niñas, niños y jóvenes de Nuevo León. Y finalmente la número 4, después de escuchar la conferencia y el intercambio de preguntas, reflexione y explique cómo cree que desde su función puede hacer más por favorecer
a partir de ahora el desarrollo de los aprendizajes fundamentales. Obviamente los aprendizajes fundamentales en la sesión de hoy están enfocados a la lectura y a la escritura. Muchas gracias, Daría. Me gustaría enfatizar que es a la lectura y a la escritura en este sentido de leer el mundo y de escribirlo también, y no solo, digamos, el libro. O sea, cómo vamos más allá en esta comprensión del mundo a través de la lectura y sobre todo, como lo dijo Elisa, no perder el sentido de la importancia de escribir y de describir, como diría también una gran educadora, es escribiendo tu propia historia que aprendes, digamos, a compartirla. Y yo creo que hay muchas historias de confinamiento que los niños de cualquier edad pueden escribir y compartir. Con esto se les va a mandar esta ficha de lectura y escritura pensada desde la experiencia de la doctora Elisa Bonilla, y no nos queda, Elisa, más que agradecerte de todo corazón y de parte de todas las supervisoras y supervisores y inspectores e inspectoras y jefes de sector por este espacio de reflexión en honor a Margarita, pero también con este concepto de cómo reimaginamos el futuro de la educación y construimos un contrato social a favor de los aprendizajes fundamentales y sobre todo de esta idea de leer y escribir el mundo a partir de nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias a ustedes, verdaderamente un placer. Les deseo muy buen trabajo y que muy pronto consigan lo que están buscando, que es que más niñas, más niños y más jóvenes en Nuevo León adquieran los aprendizajes fundamentales y tengan un mejor futuro. No hay mejor contrato social que ese. Muchísimas gracias, de corazón se los digo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Un Adiós. beso. Un beso. Secretaría de Educación. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.